Sabes que los humanos son raros como súper raros, dijo Grak, sus 4 ojos compuestos. Parpadeando en patrones asincrónicos que indicaban una profunda contemplación a su especie. A todos los demás en la comunidad galáctica parecía como si estuviera teniendo un ataque menor de fine raro. Respondió el capitán Tech, sus dedos escamosos golpeando impacientemente contra la mesa de conferencias de metal. La reunión de especies estaba a punto de comenzar en 20 minutos y como siempre estaba atrapada, cuidando al nuevo diplomático adjunto del colectivo de Florida. Solo han sido parte de la Alianza Galáctica por 3 ciclos estándar. Todos son raros. Al principio el exoesqueleto de Grak se movió. Con un audible cree que el piso Vidan, equivalente a un encogimiento de hombros incómodo. No quiero decir propiamente raro. ¿No te has dado cuenta en cada reunión diplomática, conferencia, cumbre o reunión casual siempre, y quiero decir siempre, siéntate en la parte de atrás de la sala, ¿eh? Vex Inclinó la cabeza, sus crestas craneales capturaron la luz ahora que lo mencionaste. ¿Ves si nadie habla de eso? La voz de GR se elevó a un tono chillón que hizo que Tech se estremeciera. Es como una regla tácita, primero en llegar, último en irse y siempre, siempre ocupando los asientos más alejados de lo que sea que esté sucediendo. Tal vez simplemente son tímidos, sugirió Tex, aunque ella misma no lo creía. Los humanos que había conocido eran muchas cosas ingeniosos, impredecibles, occasionalmente aterradores. Pero Sai no era uno de ellos. La misma especie que desafió al Borgs, campeón en un concurso de beber, en los 15 minutos posteriores al primer contacto. Los que ya han establecido rutas comerciales en sectores en los que incluso los KRX temen. Las mandíbulas de Sai Grak hicieron clic. En el equivalente a una burla. Hay algo más sucediendo. En THX estaba a punto de desestimar la conversación por completo cuando las puertas de la sala de conferencias se abrieron. Y justo en Q entró una delegación de humanos como para demostrar GRNX. Point espectacularmente asintieron cortésmente. A todos intercambiaron algunos saludos agradables y luego, como una danza coreografiada, se dirigieron directamente a los asientos más alejados del podio central. Versiseo GRCK triunfalmente. Correlación no es igual a causalidad, murmuró, automáticamente reciclando una frase que había aprendido de un diplomático humano que parecía cerrar líneas incómodas de interrogatorio. Letún averigüe, dijo Grak. De repente de pie, que no, siéntate tú. Escarabajo gigante, pero era demasiado tarde. Grak ya se dirigía hacia la delegación humana. Sus piernas multiarticulares lo llevaban a través de la habitación a velocidad alarmante. F consideró sus opciones, suspiró profundamente. Y seguido, esto era, después de todo, técnicamente parte de su descripción de trabajo. Prevenir incidentes entre especies antes de que ocurrieran. Cuando ella lo alcanzó, GRCK ya estaba a mitad de la pregunta, solo preguntándome por qué tu especie siempre elige sentarse atrás durante las reuniones. Es una cuestión cultural, observancia religiosa, necesidad biológica. El más alto de los humanos, un hombre con cabello oscuro y rizado y una barba prolijamente recortada, parpadeó sorprendido antes de esbozar una cálida sonrisa. Su etiqueta con su nombre decía embajador Jackson. Oh, eso no es nada oficial. Jackson respondió con un movimiento casual de su mano. Solo viejos hábitos de la escuela, supongo. Farx y Grak intercambiaron miradas confusas. El traductor de la escuela GR luchó brevemente con el concepto sus centros de educación juvenil. Si asintió un humano más bajo con cabello color cobre atado en una intrincada trenza. Su etiqueta la identificaba como la doctora Novak. Antropóloga Senorou siempre ha sido una propiedad inmobiliaria de primera. Continuó con una sonrisa. Puedes ver todo lo que está sucediendo. Nadie está mirando por encima de tu hombro y puedes escabullirte temprano si las cosas se vuelven aburridas o escabullirte tarde, agregó un tercer humano. Este con piel varios tonos más oscura que sus compañeros y cabello plateado cortado al ras a pesar de su apariencia juvenil. Su etiqueta leer Teniente Okono, enlace de seguridad. La última fila es tácticamente ventajosa en numerosas situaciones.
explicó Okono de repente se puso serio. Claro, líneas de visión múltiples, rutas de salida, exposición mínima, lo que quiere decir, interrumpió Jackson con una mirada intencionada a su colega, es que es solo una cosa humana, no hay de qué preocuparse. Pero Tex había sido diplomático durante más de 40 ciclos y reconoció la desviación cuando la escuchó. Había algo que los humanos no estaban diciendo, es por eso que su especie solicitó modificaciones estructurales a la cámara central para la cumbre del próximo ciclo del mundo, preguntó con cuidado. Una mirada breve, casi imperceptible, pasó entre los humanos tan rápido que si no hubieran estado atentos, se la habría perdido por completo. Solo adaptaciones de accesibilidad estándar. El Dr. Novak dijo suavemente que nada especial antes de que pudieran presionar más. El sistema de anuncios de la cámara sonó. Señalando que faltaban 5 minutos para que comenzara la reunión, deberíamos tomar nuestros asientos. El embajador Jackson dijo amablemente que no querría retrasar los procedimientos mientras los demás los guiaban de mala gana. Asignados a posiciones cerca del frente, no podía quitarse de encima la sensación de que habían tropezado con algo significativo. Los humanos estaban escondiendo algo sobre, porque siempre insistían en sentarse en la parte trasera de cada habitación de la galaxia, y ella iba a descubrir qué era. Creo que estás exagerando. Alto General. ZYNX retumbó su enorme cuerpo apenas contenido por la silla reforzada, diseñada específicamente para su especie. Los Drari eran las potencias reconocidas de la Alianza. 9 pies de escala muscular y agresión apenas restringida en cada individuo. Su reputación como los guerreros más fuertes de la galaxia se la ganaron bien a través de siglos de dominio, tanto en contiendas ceremoniales como en conflictos reales. Con el debido respeto, general, no soy FX. Insistió tocando las pantallas holográficas que flotaban entre ellos. Meyer. Los datos de cada reunión grabada del pasado. Trace Ciclos Humanos. Los representantes se posicionan a la distancia más lejana posible del punto focal mientras mantienen líneas de visión claras a todas las salidas, por lo que son cautos y prudentes incluso para una especie tan físicamente frágil. Es sensato. Tex frunció el ceño. Los humanos no son tan frágiles comparados con mi especie. ZYNX dejó escapar un sonido retumbante que pasó por risa. Entre los Drari están prácticamente hechos de papel de seda, sin armadura natural, dientes opacos, garras desafiladas, fuerza mínima. Es notable que sobrevivieron lo suficiente para desarrollar el vuelo espacial y, sin embargo, Tex contraatacó. Se han establecido en sectores que incluso sus naves exploradoras evitaron. Los territorios de Fring y la extensión Boral tienen operaciones mineras y colonias por todas partes con bajas mínimas que hicieron que ZYNX se detuviera. Sus párpados internos parpadearon una señal de contemplación a regañadientes entre su especie. También está el asunto de las modificaciones estructurales que han solicitado, la continuación de los planos arquitectónicos. Miren estas especificaciones: pilares de soporte adicionales, vigas reforzadas en el techo, salidas de emergencia ampliadas, todo con fines de accesibilidad, tal vez su fisiología lo requiera. Son prácticamente idénticos en construcción a los Terasi, quienes no requieren tales adaptaciones. F cortado en. Y aún más curioso, se han ofrecido a financiar estas modificaciones ellos mismos a un gasto considerable. La cabeza del general se inclinó ligeramente, lo cual es inusual. Precisamente, y cuando se les preguntó directamente sobre sus preferencias de asientos, se desvían con humor o referencias vagas a sus costumbres educativas. Hay un patrón aquí, general. Creo que puede estar relacionado con preocupaciones de seguridad que no han compartido con la Alianza. ZYNX se quedó en silencio por un largo momento, sus enormes garras golpeando. Pensativament contra la mesa finalmente. Él habló. Sus preocupaciones son tomadas en cuenta, capitán, pero a menos que tenga evidencia concreta de que los humanos representan una amenaza para la seguridad de la Alianza, esto sigue siendo simplemente una curiosidad cultural. No estoy sugiriendo que sean una amenaza. Lo aclaré rápidamente, pero creo que saben algo que el resto de nosotros no sabemos, algo sobre las salas de conferencias o tal vez sobre las reuniones en general y dada la próxima cumbre en la que han sido fundamentales en organizar.
NAX interrumpió un comportamiento extraño para una especie que está planeando algo nefasto. ¿No está de acuerdo? Las escamas de Tex se sonrojaron levemente con frustración. No estoy insinuando intenciones nefastas, simplemente que hay información que se está reteniendo. El general se levantó en toda su altura elevándose sobre Tex. Entonces le sugiero que encuentre esa información a través de los canales diplomáticos apropiados, capitán, no a través de la especulación y la minería de datos mientras ZYNX avanzaba pesadamente hacia la salida. El Paed hizo una pausa y gracias recuerda que la curiosidad es un rasgo valioso en un diplomático hasta que se convierte en obsesión. La puerta se cerró con un silbido detrás de él, dejando a THYX sola con sus datos exhibidos y crecientes sospechas. No. Da la vuelta la doctora. Novak murmuró su sonrisa firmemente en su lugar a pesar de la tensión en su voz. Pero nos están observando de nuevo. El embajador Jackson mantuvo su postura relajada en el área recreativa de la estación, sorbiendo casualmente su sustituto de café sintetizado. El capitán Tex y su nuevo mejor amigo, el chico insecto Grak, le proporcionó al teniente Okono sin levantar la vista de su bloc de datos agregado diplomático floridano recientemente asignado a su especie. Es conocida por la recopilación obsesiva de información y el reconocimiento de patrones. Combinación problemática. Nos han estado siguiendo durante 3 días. Novak continuó sonriendo y asintiendo como si estuvieran teniendo una delicioso diálogo, sutil pero persistente. Fue una pregunta razonable. Okono notó que nuestros patrones de comportamiento son estadísticamente anómalos en comparación con otras especies de la Alianza. Gracias, señor. Calculadora andante. Novak puso los ojos en blanco. El punto es que están empezando a sospechar. Y la cumbre es en 14 días. Si empiezan a hurgar en las modificaciones que hemos solicitado, no encontrarán nada sospechoso. Jackson intervino con firmeza. Los planes son sólidos. Las explicaciones son razonables. Todo está procediendo de acuerdo con el protocolo. El protocolo no ha tenido en cuenta a un Sherlock Holmes escamado y su insecto Watson. Novak murmuró. Yo me encargo. Jackson decidió permanecer en una distracción diplomática. Ustedes dos continúan con los preparativos antes de que sus colegas pudieran objetar. Jackson se dio la vuelta y caminó directamente hacia la mesa donde Tex y Grak fingían no estar mirándolos. Su sorpresa ante su acercamiento fue casi cómica. Los ojos compuestos de Grak se abrieron al máximo y Tex casi se atragantó con cualquier sustancia gelatinosa que pasara por refresco en su cultura. El capitán, el atés, Greg Jackson los saludó con genuina calidez. Qué placer encontrarlos fuera de los procedimientos formales. ¿Puedo unirme a ustedes? Sus balbuceantes aceptaciones fueron toda la invitación que necesitaba. Sentándose en una silla que claramente estaba diseñada para una estructura anatómica diferente. Jackson mantuvo su sonrisa fácil. No pude evitar notar su interés en nuestra delegación. Dijo que decidió que la directividad podría ser el mejor enfoque. Quizás haya algo en lo que pueda ayudar a aclarar cualquier pregunta sobre la Tierra o los humanos que pueda satisfacer su curiosidad. Farks recuperó primero su máscara de diplomático profesional deslizándose suavemente de nuevo en su lugar. En realidad, embajador, estábamos discutiendo algunas de las contribuciones únicas que los humanos han hecho a los protocolos de la Alianza en tan poco tiempo. Su énfasis como especie en cómo lo llama usted preparación para emergencias. Jackson asintió sin pasar por alto la pregunta implícita. Sí, tenemos una cierta afición por la planificación de contingencias, probablemente se deba a nuestra historia evolutiva como animales de presa. Antes de que desarrolláramos herramientas y nos convirtiéramos en Depredadores apis. animales de presa. Grox. El traductor chilló de sorpresa, pero sus capacidades de caza son relativamente recientes, evolutivamente hablando. Jackson explicó que durante la mayor parte de nuestro desarrollo éramos vulnerables a depredadores más grandes. Inculcó una cierta conciencia de nuestro entorno que persiste incluso ahora. Fascinante, lo dijo en un tono que sugería que lo encontraba sospechoso en lugar de interesante, y esta conciencia explica su preferencia de especie por los asientos traseros durante las reuniones.
Jackson no pudo evitar reírse. ¿Realmente estás obsesionado con eso? No es así. Mira, no es nada siniestro. En la Tierra, en nuestras instalaciones educativas, los alborotadores siempre se sentaban. Al fondo se convirtió en una especie de constante cultural. Los chicos populares, los rebeldes, la última fila, y todos ustedes eran chicos populares. Greg intentó el modismo con visible confusión. Algunos de nosotros, Jackson guiñó el ojo, otros simplemente adquirieron el hábito. Una vez que has experimentado la libertad de La última fila es difícil renunciar farcs. Se inclinó ligeramente hacia adelante y las modificaciones estructurales solicitadas para la cámara de la cumbre son esas también hábitos que has adquirido. Jackson mantuvo su sonrió fácilmente, aunque por dentro maldijo la persistencia del capitán. Simples precauciones de seguridad. Nuestro equipo de evaluación de riesgos identificó varias áreas que no cumplían con los estándares de construcción de la Tierra para espacios de reunión públicos. Ofrecimos financiar las mejoras como un gesto de buena voluntad. Muy generoso, señaló Tech secamente. Somos un pueblo generoso, respondió Jackson. De pie ahora, si me disculpa, tengo una reunión con la delegación arctana sobre sus requisitos de menú. Esa gente puede comer, déjeme decirle. Mientras se alejaba, Jackson podía sentir sus ojos en su espalda. La distracción había funcionado temporalmente, pero estaba claro que el capitán Tex no iba a dejar que esto pasara fácilmente. Se estaban quedando sin tiempo. Están ocultando algo, insistió Tex caminando de un lado a otro por la oficina de Zilnax. Cada pregunta es respondida con humor desviado o interrupciones convenientemente cronometradas. Esto va más allá de las peculiaridades culturales, el alto general observó. Ella con creciente preocupación. Capitán, su obsesión en este asunto se está volviendo notoria. La delegación humana ha presentado una queja formal sobre acoso. THK se detuvo en seco. Ellos que el embajador Jackson fue bastante diplomático al respecto. ZYNX continuó sacando a relucir un documento holográfico. Sugirió que tal vez un malentendido cultural había conducido a algunas interacciones incómodas y solicitó que cesara la vigilancia de su delegación. No era vigilancia, era observación. Tex protestó y he descubierto patrones que no se pueden desestimar. Zilak lado un sonido como un trueno distante. Muy bien, presente su evidencia y la consideraré. THX rápidamente activó su compilación de datos, llenando la habitación con pantallas flotantes. Primero, la disposición de los asientos, no solo una preferencia sino un requisito en 78 diferentes funciones diplomáticas. Los humanos han solicitado modificaciones a los protocolos estándar para asegurar su posicionamiento a la máxima distancia de podios, escenarios o puntos de reunión centrales. Tal vez ellos. En segundo lugar, ella continuó sin permitir interrupciones. Las modificaciones arquitectónicas. Consult con Trace. Ingenieros estructurales independientes. Las especificaciones solicitadas van mucho más allá de las preocupaciones de seguridad o accesibilidad. Esencialmente están creando zonas reforzadas, capaz de soportar catastróficas fallas estructurales. Las escamas de Zilnax se movieron ligeramente, el equivalente Drari de levantar las cejas. Terceras requisiciones de equipo. Otra exhibición expandida. La delegación humana ha adquirido 17 dispositivos de escaneo diferentes capaces de detectar problemas de integridad estructural, anomalías atmosféricas y vibraciones subsónicas, aparentemente para investigación cultural, que es inusual. ZYNX admitió. Y finalmente Tech dijo sacando a relucir las imágenes de seguridad. Esta grabación mostraba al teniente Okono en un corredor aparentemente vacío, moviéndose rápidamente. Se detuvo en un cruce, miró a su alrededor y luego presionó su palma contra una pared aparentemente sólida. Un panel oculto se abrió revelando una cavidad llena de equipo. Sacó lo que parecía ser un pequeño dispositivo. Lo activó y estudió la lectura con intensa concentración antes de reemplazar rápidamente todo y continuar su camino. Esto fue tomado ayer en la sección 47B, supuestamente un corredor de mantenimiento. Tras la investigación, no encontré ningún registro de ese panel de acceso.
En ninguna estación. Esquemas la forma masiva de Zill. Se enderezó todos los rastros de desdén se fueron. ¿Cuál era el dispositivo? ¿Desconocido? Tech admitió, pero la sección 47B. Corre directamente debajo de la cámara principal de conferencias donde se realizará la cumbre. El alto general se quedó en silencio. Por un largo momento sus rasgos reptiles ilegibles. Finalmente habló su voz baja y seria. Has expuesto tu caso. Capitan Authorization conceded para un equipoda. Investigación encubierta mínimo. Personal absoluta discreción. Si los humanos están planeando algo que amenace a la seguridad de la alianza, no creo que tengan intención de hacer daño, interrumpió Tech sorprendiéndose. Con la admisión, su comportamiento no coincide con los patrones conocidos de sabotaje o agresión. Esto se siente diferente, como si se estuvieran preparando para algo, preparándose para lo que Tex sacudió la cabeza. Eso es lo que necesitamos para descubrir que el centro de mando estaba en silencio, salvo por el suave zumbido del equipo y el murmullo ocasional entre los técnicos. Tech estaba de pie con su pequeño equipo, cerca de dos especialistas en seguridad Drari y un experto en tecnología. Maloriano observando los pantalas que mostraban múltiples ángulos de la bulliciosa sala de conferencias. Cumbre de los Mundos estaba entrando en su tercera hora, con representantes de 47 especies enfrascados en discusiones sobre la compartición de recursos, límites territoriales y protocolos judiciales entre especies. Delegación humana fiel a su estilo se había posicionado en el punto más alejado del podio central, sentado contra la pared trasera, con vistas claras de todas las salidas. Cualquier cosa que pidiera en voz baja. De Malán, un ser gelatinoso llamado X-Lee, que existía parcialmente en dimensiones que los humanos no podían percibir, balbuceó suavemente. Antes de responder, El equipo de escaneo funcionaba normalmente. Todos los delegados humanos llevaban múltiples dispositivos electrónicos, pero nada fuera de los parámetros para el personal diplomático. Las modificaciones se completaron de acuerdo con las especificaciones que informó uno de los Drari. Una hembra robusta llamada Corva, pilares de soporte adicionales instalados, refuerzos en el techo, en su lugar salidas de emergencia expandidas. Nada abiertamente sospechoso. Aunque, como notaste, el nivel de refuerzo parece excesivo para los protocolos de seguridad estándar. Crecen las mandíbulas de Nak. Hicieron clic. Con nerviosismo. Tal vez estemos pensando demasiado en esto. Quizás los humanos simplemente tienen una aversión cultural a ser el centro de atención durante los procedimientos formales. Tex sacudió la cabeza. Eso no explica el equipo de escaneo oculto las modificaciones arquitectónicas. O se interrumpió de repente, mirando uno de los monitores. ¿Qué está haciendo Vasador Jackson? Todos los ojos se volvieron hacia la pantalla que mostraba a la delegación humana. Jackson parecía estar revisando casualmente su dispositivo de muñeca. Comportamiento estándar de la mayoría de las especies, pero había una intensidad en su enfoque que parecía fuera de lugar. Magnificar y realzar lo ordenado. La imagen se amplió, revelando que Jackson no estaba comprobando la hora ni los mensajes. El dispositivo mostró lo que parecía ser un patrón complejo de forma de onda que fluctuaba en tiempo real. Eso es un monitor sísmico, Corva dijo. De repente, de grado militar, sintió su escala Titán con alarma sísmica. Estamos en una estación espacial. No hay una alarma estridente que de repente sonó desde el equipo de S. La forma translúcida Maloriana pulsó. Con agitación. Se detectó una oleada de energía. Distorsión masiva en los campos subespaciales que rodean la estación. El patrón coincide. El habla maloriana se convirtió en sonidos burbujeantes intraducibles de pánico. Coincide con lo que exigió Tex. Fue Greg quien respondió. Sus ojos compuestos se fijaron en una pantalla diferente. Formación de agujeros de gusano. Fuente no autorizada y programada. Parece estar directamente debajo de la sala de conferencias principal. Protocolos de evacuación. Ahora, el ladrido alcanzó los sistemas de comunicación de emergencia, pero antes de que pudiera activar la alarma, la
Pantalla que mostraba la sala de conferencias. Reveló un desarrollo sorprendente. La delegación humana ya se estaba moviendo, no por pánico, sino con deficiencia practicada. El embajador Jackson se había levantado y estaba levantando tranquilamente su mano para llamar la atención. Mientras el Dr. Novak y el teniente O'Connor se movían discretamente hacia las salidas de emergencia. No habían insistido en expanders. ¿Qué son? Al principio, pero su pregunta fue interrumpida cuando toda la estación se cerró violentamente en la pantalla. El caos estalló en la sala de conferencias. Los delegados gritaron alarmados cuando el suelo se dobló ligeramente y luego, para absoluto asombro de Tex, todos los humanos en la sala cayeron al suelo y rodaron debajo de sus asientos en una sincronización casi perfecta. Segundos más tarde, el techo directamente sobre el podio central se agrietó y llovió escombros precisamente donde los dignatarios se habían reunido un momento antes, pero el área central ahora estaba vacía porque el embajador Jackson había convencido de alguna manera a todos de moverse hacia la parte trasera de la sala donde los humanos habían estado sentados todo el tiempo. Supieron que, de alguna manera, sabían que esto iba a suceder 6 horas después. La emergencia fue contenida. La inesperada ruptura del subespacio, que más tarde se determinó que había sido causada por un antiguo generador de agujero de gusano inactivo enterrado en el asteroide sobre el que se había construido la estación, fue estabilizada por ingenieros de la Alianza. Sorprendentemente, no hubo víctimas. Aunque la sala de conferencias principal había sufrido daños estructurales significativos. Las rápidas acciones de la delegación humana fueron aclamadas en toda la estación como heroicas. Su inexplicable preparación había salvado innumerables vidas, ya que habían logrado guiar a la mayoría de los delegados lejos de la zona de peligro. Antes de lo peor del colapso, encontraron al embajador Jackson en el ala médica donde estaba visitando a los delegados heridos. Cuando la vio acercarse, se disculpó y la recibió en el corredor. Capitán, la saludó. Su habitual sonrisa relajada fue reemplazada por una expresión cansada pero genuina. Supongo que tienes preguntas, varios miles de FX confirmados. Pero empecemos con la obvia, ¿cómo? ¿Sabías que Jackson se pasó una mano por su cabello despeinado? Vamos a caminar. Se movieron por las secciones más tranquilas de la estación, lejos del bullicio del personal de emergencia y los diplomáticos preocupados cuando llegaron a una plataforma de observación con vista a los gases remolinados de la nebulosa más allá. Jackson finalmente habló. Los humanos tienen una sensibilidad que otras especies no parecen compartir. Comenzó a conducir con cuidado. Podemos sentir cuando las cosas están a Ir mal los esquemas de Thex se. Angelaron con escepticismo. Esperabas que yo creera que. Los humanos son precognitivos. Eso se habría mencionado en el perfil de tu especie. No precognición, aclaró Jackson. Rápidamente. Nada tan dramático, es más una culminación de conciencia sutil. Micro vibraciones y estructuras, cambios en la presión del aire, sonidos Subliminals movimiento. Patrones y multitudes. Nuestros sistemas nerviosos procesan estas señales inconscientemente, creando lo que llamamos un mal presentimiento o instinto que no explica cómo usted predijo una ruptura del subespacio que no. Jackson admitió no específicamente, pero nuestras naves científicas detectaron patrones de energía inusuales en este sector hace 3 meses. Patrones consistentes con la tecnología de agujero de gusano latente. Cuando esta estación fue elegida para la cumbre, nuestros analistas identificaron una probabilidad distinta de 0 de desestabilización y usted no compartió esta información porque Jackson dudó antes. Intentos previos de explicar nuestras preocupaciones a otras especies han sido recibidos con desdén u ofensa. Nos han llamado paranoicos supersticiosos. O acusados de intenter manipular. Procedimientos diplomáticos, así que en su lugar solicitaron modificaciones estructurales, instalaron equipo de monitoreo oculto y se posicionaron para minimizar las bajas si algo salía mal. Resumió mientras esperaba que nada pasara.
Jackson agregó que no somos alarmistas. Capitán, solo nos preparamos para posibilidades que otros descartan. Tex se quedó callado por un momento procesando esta información y la preferencia de asientos de la fila de atrás que está relacionada por primera vez. Jackson se rió genuinamente. Esa parte era realmente cierta. Comenzó como un hábito de nuestros sistemas educativos. Pero con el tiempo nos dimos cuenta de que tenía ventajas tácticas, mejores líneas de visión, proximidad a las salidas, distancia máxima de las zonas de peligro potencial. Se convirtió en un protocolo estándar para el personal diplomático humano. Así que cuando Grounak preguntó, dijimos una verdad parcial. Jackson asintió. Es más fácil que explicar que los humanos han evolucionado para estar constantemente esperando inconscientemente un desastre en cualquier momento. Tex consideró que esto era su entrenamiento diplomático, ayudándola a ver la situación desde la perspectiva humana. Su especie debe encontrar al resto de nosotros notablemente Inconscience. No inconscience. Jackson. Corrigió gentilmente, solo diferente. La mayoría de las especies de la Alianza evolucionaron como depredadores ápice o en entornos estables. Nunca se necesitó la misma hiperconciencia de las amenazas potenciales que dieron forma al desarrollo humano. Hola, el general ZYNX los llamó animales de presa. Tex recordó que lo dijo con desdén, pero es en parte cierto. Jackson terminó y es por eso que siempre estamos observando. Siempre. Planeando lo peor mientras se espera. Lo mejor no es un superpoder, capitán. A veces es una carga, miró a la nebulosa sus patrones arremolinados. Hermosos y caóticos, creo que tal vez. La Alianza ha subestimado a su especie. Embajador Jackson sonrió. Débilmente la mayoría lo hace al principio, en realidad es para nuestra ventaja porque nadie sospecha. La especie sentada tranquilamente en la última fila exactamente. Jackson se giró para mirarla directamente. Entonces, ¿qué pasa ahora, capitán? Enfrentamos censura por equipo no autorizado por retener información sobre riesgos potenciales. Consideró sus opciones sabiendo que su informe afectaría significativamente las relaciones de la Alianza Humana en el futuro. Finalmente corrigió la decisión, tomó mi informe. Recomendará que los protocolos de evaluación de riesgo humano se integren formalmente en los procedimientos de seguridad de la Alianza, dijo, y que su especie sea consultada sobre todos los diseños estructurales futuros para asuntos diplomáticos. Instalaciones. Las cejas de Jackson se levantaron en sorpresa. Eso es inesperado. Además, Tex continuó, solicitaré una asignación como enlace permanente con el núcleo diplomático de la Tierra. Creo que hay mucho que nuestros pueblos pueden aprender unos de otros. El capitán Tex Jackson dijo, extendiendo su mano en el gesto de saludo humano. Creo que este es el comienzo de una asociación fascinante. Mientras Tex apretaba con cuidado su mano comparativamente frágil, no pudo evitar preguntarse qué otras sorpresas podrían tener guardadas estas extrañas criaturas vigilantes para la Galaxia. La cumbre se reunió nuevamente 3 días más tarde en una cámara alternativa. Los procedimientos se habían alterado para incorporar varias sugerencias humanas con respecto a los procedimientos de emergencia y sugerencias de seguridad estructural que ahora se estaban tomando muy en serio. Pero el cambio más notable fue la disposición de los asientos, aunque no hubo una. Se había hecho el anuncio, los delegados de varias especies se habían reorganizado silenciosamente y muchos eligieron posiciones hacia la parte posterior de la cámara, cerca de las salidas y con líneas de visión claras hacia todas las zonas de peligro potencial. El Alto General ZYNX se encontró sentado al lado del teniente Okono, el enlace de seguridad humana. El enorme Drari se movió incómodamente en su silla reforzada, tratando de parecer casual. ¿Es esta posición aceptable? Retumbo silenciosamente Okono. Inspeccionó la habitación brevemente antes de asentir. Buenas líneas de visión, proximidad a las salidas principales y secundarias, sección reforzada del piso. Sí, este es un asiento táctico. Elección del general Zil. Las escamas de Nax se alan ligeramente con lo que podría haber sido el orgullo.
La conciencia de las amenazas potenciales de su especie es admirable, admitió a regañadientes en el campo de batalla. Tal vigilancia se consideraría la virtud de un guerrero. Gracias, O'Connor respondió simplemente. Aunque preferimos evitar los campos de batalla. Cuando sea posible, pero te preparas para ellos. Constantemente ZYNX observó incluso en reuniones diplomáticas pacíficas. Especialmente entonces el humano corrigió. La paz requiere más vigilancia que la guerra. No menos los Drari consideraron este concepto novedoso. Y encontraron en él una sabiduría inesperada. Mis antepasados tenían un dicho: el guerrero más fuerte ve el golpe antes de que sea lanzado. O'Connor sonrió. En la tierra decimos: más vale prevenir que lamentar. Menos poético ZX. Gruñó pero preciso. Cuando comenzó la sesión el general se encontró escaneando inconscientemente la cámara en busca de peligros potenciales, rutas de salida y debilidades estructurales, tal como lo haría en un campo de batalla por primera vez. Entendió la perspectiva humana, lo que había descartado como paranoia o debilidad. Era en realidad un tipo diferente de fuerza, la especie más fuerte de la galaxia. Tenía mucho que aprender de las cautelosas criaturas que siempre se sentaba en la parte de atrás, observando y esperando en silencio, no con miedo, sino preparados al otro lado de la cámara. El capitán Tex captó su mirada y asintió. Ligeramente. Compartían una nueva comprensión. En un universo lleno de peligros desconocidos, quizás los aliados más valiosos eran aquellos que esperaban lo inesperado y siempre sabían dónde estaban las salidas.